anticipado para que puedas hacer realidad lo que tanto has querido. Asegura tu inversión y comienza a construir tus objetivos con planificación junto a nosotros, porque cumplimos 50 años apoyándote en tus proyectos y seguimos aquí, a tu lado. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y vamos a iniciar un diálogo sobre el tema de las reformas constitucionales, la bicameralidad en esencia. Claro, el grupo que está promoviendo, que se denomina Actúa, creo, el que está promoviendo estas reformas que ya han tenido, digamos, una primera respuesta de la Asamblea Nacional y hay que ver, claro, cómo se avanza. Y para eso hemos contactado con un profesional, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UTE, el señor doctor Jorge Benavides, constitucionalista además, y estaremos en contacto con la expresidenta de la Asamblea y presidenta de la Comisión para ver qué posibilidades hay de avanzar en esto y cómo se puede traducir. Doctor Benavides, bienvenido, buenos días, Jorge. Qué gusto saludarle y verle también. Estamos ahí, no sé si es que podemos, no está un retorno, Jorge. Elizabeth sí le escuchamos, a usted sí le estamos escuchando, a Jorge no le escuchamos. Buenos días. Ahora sí, Jorge. Entonces iniciemos hasta completar el tema con la economista Cabezas. ¿Cómo usted ve el tema del proceso para después un poco ver lo que se está planteando y qué se puede cumplir en este año? Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, economista Cabezas. Ciertamente es de gran relevancia el proceso de modificación de la Constitución en algunos temas de importancia para matizar aquellos rasgos del sistema presidencialista en cuanto a que una exacerbada concentración de competencias en la función ejecutiva ha ido en detrimento de las actividades de la función legislativa. En este sentido, por ejemplo, destacar aquellas cuestiones que señalan que el presidente de la República, por ejemplo, en caso de una objeción parcial, no tiene la posibilidad de enviar un texto alternativo, así como, por ejemplo, la eliminación de la denominada muerte cruzada, la disolución de la Asamblea por parte del presidente y la eliminación del dictamen previo para proceder a enjuiciar políticamente. Diríamos que estos son los aspectos en general que darían cuenta de una importancia en cuanto a promover un adecuado equilibrio de poderes entre la función ejecutiva y legislativa. Por otra parte, señalar que se inscribe como un proceso de enorme relevancia en el sentido de que es la primera vez que se va a utilizar, digamos, una iniciativa ciudadana para dar paso a una modificación a la Constitución. Hubo procesos anteriores, fue por ejemplo la instalación de la Asamblea Constituyente en el 2008, que fue adoptado por una consulta popular, pero la iniciativa surgió de la función ejecutiva. Claro, pero después vino las enmiendas también, que después fueron tratadas como se trataron. Así es, en cambio este es un proceso inédito en el sentido de que responde a una iniciativa ciudadana para modificar la Constitución. ¿Qué es lo que queda? Bueno, permítame saludar a diálogo público. Permítame saludar a la economista Cabezas, que ya está, economista Elizabeth Cabezas, bienvenida. Buenos días. Claro, el doctor Benavides nos decía, y ahí va él al tema de la discusión pública, de lo que ha de ser el trabajo que ustedes han hecho. ¿Cómo evaluar entonces este primer trabajo, este paso que se da ya para el primer debate? Y si la posibilidad de lo que ha dicho el doctor Benavides, esto de modificar con este novedoso proceso inédito, darle una forma menos presidencialista y por lo tanto rescatar al órgano legislativo que además usted presidió y que debe haber sentido las falencias que están. Economista Cabezas, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días, Francisco, doctor Benavides, qué gusto también compartir con usted esta mañana estos micrófonos.
a través de Radio Democracia. Un saludo a los ecuatorianos que nos están escuchando. Efectivamente, creo que esta es una gran oportunidad para el Poder Legislativo de tener en sus manos la modificatoria de la Constitución en temas extremadamente relevantes. Creo que uno de los problemas que este rato atraviesa la Asamblea Nacional es su baja credibilidad, su baja confianza, y una reestructuración del Poder Legislativo podrá en algo tal vez recuperar justamente esas expectativas que los ciudadanos tienen en los asambleístas. Tres son los temas relevantes que en este momento se están tratando y que son parte justamente de esta iniciativa, de esta reforma a la Constitución por iniciativa ciudadana, y tiene relación a la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, a la bicameralidad como un mecanismo también de devolverle al Poder Legislativo varias de las facultades que anteriormente le fueron eliminadas, y también la independencia de la Fiscalía. Definitivamente los temas donde más debate hemos tenido radican en esta nueva forma, en esta nueva arquitectura que se le pretende dar al Poder Legislativo en aras de las atribuciones que tendría la una Cámara y la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes, y las potestades que cada una de ellas realizaría. Entonces, me parece a mí que los temas son muy importantes, son de fondo. Tenemos un cronograma, como usted bien lo ha comentado, que lo planteamos tan rápido como nosotros dimos conocimiento de esta propuesta, justamente el 9 de junio del año que estamos recurriendo, y en ese sentido hemos trabajado de manera muy responsable porque entendemos la trascendencia de este tipo de reformas que van a ser más allá de las personas que ahora somos parte de las instituciones, y que lo que pretende es dejar una institucionalidad más sólida, más clara, en beneficio de los ecuatorianos. Claro, doctor Benavides, ahí está, digamos, la intencionalidad legislativa ya en virtud del proyecto presentado y analizado. Si bien entonces esto podría, doctor Benavides, eliminar esta idea de una necesidad de una nueva constituyente, porque estamos en un mecanismo que, como usted ha dicho, siendo inédito, podría dar resultados. Entonces, estas reformas, además del proyecto, ¿podrían incluirse otras o solo las que ya han pasado el primer debate, doctor Benavides? Y ahí sí ya cómo va el debate público, sería. Bueno, no podría incluirse otros temas que iban a referirse a una iniciativa ciudadana que en definitiva pasó a estar en premio de la Corte Constitucional. Doctor Benavides, tenemos un problema de retorno ahora con usted. No sé si es que ahí podríamos. Sí, ahí está mejor. No. Veamos si es que podemos hacer un contacto telefónico o no. Bueno, economista Cabezas, hasta arreglar el tema. Uno podría decir entonces, desde el punto de vista incluso político, ¿usted creería que esto suspende la necesidad de convocar a una asamblea constituyente como algunos sectores han sugerido? Doctor economista Cabezas. Ahora me parece que perdimos los dos contactos, Milton. Sí. No sé si Jorge ahora nos está escuchando y puede responder. Parece que el retorno era el más difícil, Jorge. No, en ninguno de los casos. Vamos a intentar entonces lo del Zoom. Ustedes nos entenderán, a veces esta parte de la tecnología nos juega pasadas, ¿no? Pero el tema del análisis, claro, cómo podemos eliminar una constituyente, y lo que queremos saber es qué se podrá aplicar de estas reformas ya y qué deberá esperar, y el debate público sobre, que parece que gana, ¿no es cierto?, terreno la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que si alguna cosa ya nos queda claro es que no nos sirve, que lo que sirvió es para montar un modelo de Estado de control hiperpresidencial, ¿no es cierto? El doctor Benavides ya está. Jorge, le decía, esta posibilidad de eliminar
y de incrementar otras cosas que se venían debatiendo. ¿Cómo encuentra usted? ¿Esto es posible o no? Bueno, incluir nuevas cuestiones dentro de la iniciativa ciudadana no existe esa posibilidad, debido a que la iniciativa ya pasó lo que es el dictamen previo de la Corte Constitucional, en donde se advirtieron ya los temas. Creo que en gran medida, una vez que ya sean discutidos en sede parlamentaria, puedan enriquecerse estas iniciativas ciudadanas por medio de la deliberación de la Asamblea Nacional, se podrá tener un buen resultado, como digo, en aras de buscar un adecuado equilibrio entre la función ejecutiva y la función legislativa. En ese sentido, creo también que la necesidad de un proceso constituyente para modificar la Constitución en su conjunto, en cierta medida quedaría sin peso, porque en gran parte la discusión que se daba en torno a la Constitución actual es que acrecentaba los poderes del Ejecutivo. El hiperpresidencialismo sería, ¿no es cierto? Y Así es. ¿cómo devolverle entonces, economista Cabezas, cómo devolverle al legislativo esto que normalmente solía ser el equilibrio de poderes? Y claro, el doctor Benavides dice, los temas están dados ahí, y usted nos ha dicho los más importantes. ¿Qué sectores van a ser convocados? ¿Y cómo encuentra usted el ambiente para el debate al interior de la Asamblea actualmente, economista Cabezas? Bueno, durante este proceso de la primera etapa que nosotros ya hemos iniciado y lo hicimos el 9 de junio, tan pronto como el CAL nos envió la propuesta de reforma, nosotros hemos abocado conocimiento y en este interín, en estos meses, hemos tenido 11 sesiones de la comisión. Hemos recibido alrededor de 31 comparecencias, entre ellos hemos tenido instituciones involucradas, llámese Fiscalía, llámese Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, y hemos tenido adicionalmente 3 foros académicos, uno de ellos un foro internacional. Como presidenta del Parlaméricas, que es el órgano más importante del continente americano de los parlamentos, convoqué a senadores de Colombia y de Chile para que justamente ellos nos cuenten sus experiencias en cada uno de sus países, y eso abonó bastante en argumentos tanto a favor y en contra de este nuevo modelo. Así que el tema ha sido bastante debatido, y obviamente el momento en que iniciemos en el pleno de la Asamblea este importante debate, hay el espacio para además ahí recibir también en Comisión General nuevamente a todos quienes ya en el pleno serán recibidos, quienes fueron ya recibidos en la comisión, y adicionalmente otras vocerías de catedráticos. Economista, ¿y usted encuentra ambiente para tratar? Hay los legisladores, los asambleístas, como se denominan ahora, ¿están dispuestos a tratar el tema y además con la urgencia que parece se requiere? Bueno, de hecho, usted verá que lo hemos hecho con la urgencia y con la responsabilidad que el tema... La comisión sí. Sí, la comisión, y a mí me parece que en el pleno va a haber el ambiente también. He oído buenas vocerías respecto a los distintos puntos. Hay obviamente inquietudes como en todos los casos, pero me parece que hay una buena disposición de escuchar, de darle un buen debate a estos temas, y obviamente cerraremos el primer debate y trabajaremos en todas esas observaciones para que en los 90 días, que es el plazo, ¿no es cierto?, según lo que dice el artículo 442, estemos listos para aprobar el segundo y definitivo debate. Doctor Benavides, aquí hay cosas que son, digamos, de gran trascendencia. Por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, y habrá que, ahí está en el proyecto, cómo se distribuyen algunas cosas. Hay algunas gentes que dicen, solo quitémosle las funciones y dejémosle al Consejo para que promueva la participación ciudadana. Y uno dice, oigan, pero eso parecería que no está tan fuerte, digamos así. ¿Cómo, por ejemplo, la división de la Asamblea en 2 cámaras? ¿Eso se aplicará para después de estos 4 años, doctor Benavides? Sí, bueno, la propuesta tiene como idea
dividir la Asamblea Nacional, como usted advierte, en dos cámaras, una Cámara de Representantes y una Cámara Alta del Senado. En efecto, los cambios se producirán ya para el proceso electoral del 2025, en caso de aprobarse por parte de la ciudadanía a través de un referéndum. En ese sentido, bueno, entre otras cosas, se ha señalado que sería adecuado que se incluya disposiciones transitorias para dejar sentado que, no obstante que sean aprobadas estas modificaciones, entrarán de pleno derecho para el proceso electoral del 2025, ya que hay un proceso electoral que ha sido convocado en el cual los ecuatorianos elegirán a los asambleístas en este 2021. Entiendo también que hay un trabajo diligente por parte de la Asamblea Nacional para tratarlo en un primer debate y luego, como ha señalado la economista Cabezas, dentro de los 90 días posteriores realizar el segundo debate. Ahí habría que tener en consideración que, a partir de lo que señala el artículo 442 de la Constitución, el referéndum debe ser después de aprobado en segundo debate dentro de los 45 días. Es decir, que si el primer debate es en septiembre, 90 días sería en diciembre el segundo debate, y dentro de los 45 días posteriores a la fecha de diciembre debería procederse a dar el referéndum. ¿Podríamos alcanzar a incluirlo en el proceso que está vigente? Podría ser ese el caso, pero no sé, o sea, lo que digo es que hay tiempos puntuales que se deben cumplir. Como digo, el referéndum debe ser 45 días, dentro de los 45 días, dice el artículo 442, de si ha sido aprobado en segundo debate las modificaciones a la Constitución. Y en ese sentido tendrán que hacerle, si consideran necesario, con el proceso electoral en febrero, aunque por tiempos me parece que es muy complicado. Pero hay un tiempo que es específico, reitero, son los 45 días dentro de los cuales debería ser aprobado por parte de la ciudadanía por medio de referéndum. Y entiendo también que probablemente eso sea complicado hacerle calzar con la elección del 7 de febrero. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que ser revisados por parte de la Asamblea, el debate parlamentario. De ahí, bueno, lo importante sería, además de que se elimine el Consejo de Participación en esta iniciativa del Comité de Reinstitucionalización, saber que se mantiene la función de transparencia, porque es un órgano complejo, es un órgano compuesto, donde está la Defensoría del Pueblo, está la Contraloría General del Estado, están las superintendencias, pero el órgano como tal del Consejo se elimina y estas atribuciones pasan a ser función de la legislatura, y sobre todo tendría un papel relevante en este caso, por ejemplo, el Senado, en cuanto sería el que elegiría, digamos, a los miembros de las altas cortes, teniendo por supuesto una plena participación en la Cámara de Representantes y determinada en esta comisión de valoración de méritos para incorporar aquellas lógicas que también dan cuenta de un sistema meritocrático, más allá de la participación activa de ambas cámaras en la selección de los miembros de las altas cortes. Señor economista Cabezas, entonces este modelo nuevo que podríamos decir puede funcionar, ya nos explica el doctor Benavides con estas transitorias cómo funcionarían. ¿Los tiempos a usted le dan como para que se pueda juntar el proceso presidencial y legislativo para la aprobación? ¿Usted creería que si el segundo debate se da en diciembre, digamos lo que entonces diciembre hasta el 7 de febrero, como dice el doctor Benavides, dentro de los 45 días estaríamos? ¿Eso es posible? ¿Usted ha calculado, ha conversado con otros sectores sobre esta posibilidad? Bueno, de hecho, yo he mantenido varias conversaciones con miembros del comité y hemos quedado en agilitar este proceso para que justamente pueda llegarse a esa fecha. Incluso dentro de la misma Asamblea Nacional, yo como presidenta de la comisión le he expresado al presidente de la Asamblea la importancia que este tema tiene y la necesidad de que los tiempos sean asumidos con esta prontitud que le estamos asumiendo, y es por ello que ya el día miércoles, es decir, mañana, vamos a retomar el tema. Yo espero que ya mañana pueda hacer mi ponencia sobre estos importantes cambios de la Constitución y llegaríamos de manera ajustada, pero llegaríamos a esa fecha. Cabe mencionar que, claro, aquí hay tiempos también del Consejo Nacional Electoral que tendrán que irse trabajando casi simultáneamente para poderlo tener listo para el 7.
si es que esa fuese la decisión final entre las instituciones involucradas. Así que estamos en esa línea. Creo que el trabajo que se está haciendo es importante, pero sobre todo con la responsabilidad que los temas ameritan ser tratados por la trascendencia de los mismos en función de el tiempo que a futuro tendrán que regir justamente en los destinos del país. Un acercamiento al Consejo Nacional Electoral también ha tenido para que vayan en la línea esta de poder trabajar y tener alguna cosa de proyección. Si se dan los tiempos, se dan los pasos, se podría llegar, economista Cabezas. Sí se podría llegar, me parece. Ahora último no he hablado, les soy honesta, con el Consejo Nacional Electoral. Lo hice antes de que llegue la propuesta a la Asamblea, justamente porque me preocupaban los tiempos en los que ellos estaban haciendo la revisión de firmas, pero ahora no lo he hecho. Me parece que valdría la pena, una vez que ellos salgan ya de sus temas electorales en los que están en este momento dedicados, hablar para que dentro de estos meses que todavía nos quedan se puedan hacer acciones conjuntas en beneficio del cumplimiento de este cronograma que finalmente es importante hacerlo por la coincidencia de fechas y para evitar gastos excesivos en una nueva consulta. Esto, doctor Benavides, esto que podría ser también una economía de convocatorias a elecciones, claro, la trascendencia que tiene este modelo nuevo que podría dar resultado y que, como hemos dicho y ustedes han acordado así, podría frenar esta idea de tener una constituyente y de usar este otro mecanismo, ¿no? Hay que entonces coordinar desde ya, doctor Benavides, con el Consejo Nacional Electoral por los tiempos. ¿Podrían ellos trabajar y tener listo, qué sé yo, una especie de papeleta para la consulta? ¿Cuáles son los pasos constitucionales que hay que dar para esto, a más de los tiempos que usted ya lo ha señalado y el economista Cabezas ha ratificado, doctor Benavides? Sí, bueno, que hay una plena coordinación entre la Asamblea Nacional y, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, sobre todo para observar los tiempos establecidos en el artículo 442. Por otra parte, bueno, en temas sustanciales, no sé qué tan adecuado sea. Entiendo desde el punto de vista económico de que coincida la votación de febrero con el tema de la consulta popular, de la modificación. ¿Podría distorsionar algo? ¿Usted cree eso? En cierta medida no contribuir a una información adecuada por parte de los ciudadanos sobre qué es lo que se discute. Repito, es un tema que me preocupa desde el punto de vista de la plena información y podría haber una yuxtaposición entre lo que son las propuestas políticas como tal de los actores de cara a llegar al 2021 a los distintos órganos, ejecutivo y legislativo. ¿Podría servir como tema de campaña? Probablemente sí. O sea, de hecho tendrían que referirse qué posición tienen respecto a las modificaciones. Claro, lo planteo desde un punto de vista ideal, digamos, de unas posiciones de que la gente participe plenamente informada en el debate público. Y creo que no es lo más adecuado, entiendo que se coincidan, digamos, ambas fechas, pero por otra parte también entiendo que ante lo que supone la organización de una consulta popular, los recursos económicos que están de por medio, aprovechar este llamado a las urnas puede ser un tema interesante también. Tener en cuenta finalmente que antes también del referéndum como tal, existe un control por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hace un control de las convocatorias a referéndum constitucional. En este sentido, luego de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, pasa nuevamente a la Corte. Pasa nuevamente a la Corte para ver cómo han sido formuladas las preguntas por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, habría primero una buena coordinación, tendría que haber una adecuada coordinación entre el Ejecutivo con el Consejo Electoral para observar los tiempos establecidos en el 442 de la Constitución. Y por otro lado, la Corte Constitucional hace un control previo de la convocatoria, de los considerandos. Para dar paso a las preguntas. Para dar paso a la consulta como tal. Entonces, ahí lo que hará ya la Corte ya es revisar una vez más, previo al pronunciamiento ciudadano.
Bueno, economista Cabezas, entonces, claro, a más del trabajo de la comisión está este trabajo de coordinar y cumplir. ¿A usted le preocupa que no sea, por ejemplo, el 7 de febrero? ¿Usted va a trabajar para que sea ese? Y esta preocupación del doctor Benavides, que podría decirnos si distorsiona un poco el debate constitucional, o si no, otros dirían, no, no, es más bien preciso para que los candidatos a la presidencia debatan estos cambios que se pueden hacer, economista Cabezas. No, de hecho, yo he escuchado ya varios candidatos que están haciendo de este un tema más desde sus planteamientos. ¿Ya? Han comentado algunos justamente la necesidad de recuperar la confianza de la Asamblea a través de un modelo de reconformación de la misma, de tratar de replantear toda esta arquitectura del poder legislativo. Yo ya lo he escuchado. Yo coincido con el doctor Benavides y me parece que estos tres temas, por la trascendencia que tienen, deben ser muy bien difundidos a los ciudadanos, y en el calor de una campaña electoral posiblemente se van a perder. Y claro, hay un gran riesgo de que la gente no entienda la magnitud de estos temas, o no haya el tiempo ni las condiciones para una discusión adecuada, y posiblemente los resultados no puedan ser los esperados. Entonces, sí hay un riesgo en esa línea, y me parece que eso también hay que valorarlo bien, so pena de que yo entendería que en general desde la misma Asamblea haremos una discusión del contenido de estas reformas, pero también los proponentes tienen una muy buena campaña ya de difusión y de comunicación para que la ciudadanía que apoyó esta reforma justamente pueda tener la claridad y de la magnitud de los cambios que se están planteando, y luego no tengamos, yo diría, un revés en las situaciones que se decidan en un momento determinado en el referéndum. Entonces, sí es un tema relevante, me parece que es muy, muy importante ponerle mucha atención a eso, y que haya una difusión adecuada, completa y totalmente objetiva de los beneficios y de los pros y contras que tendría en este caso, pues todas estas propuestas que son muy, muy importantes para el país. Claro, ahí, doctor Benavides, uno podría decir, si esta constitución tuvo en un momento dado, pese a que un grupo sí estuvimos completamente en contra, pero tuvo más del 80% de aceptación, este debate que lleva ya no tiene la fuerza de alguien que arrastraba con un proyecto político. Ahora tiene una visión ya, digamos, de mejor manera, ya con la experiencia vivida. Lo que ha dicho el economista Cabezas es así, o sea, no se puede diluir algo que es tan trascendente. Y claro, pero lo económico, la pandemia, todo eso va a tener un peso, doctor Benavides. Sí, por eso también considero que en términos económicos, para evitar un segundo esfuerzo de lo que es organizar un proceso para que los ciudadanos nuevamente acudan a las urnas, en caso de ser aprobadas estas modificaciones por parte de la Asamblea, sería adecuado que coincidan con el proceso electoral. Entonces, ahí lo importante será que, en definitiva, las cuestiones propias del diálogo público para promover que los ciudadanos se informen plenamente de lo que suponen los cambios a la función legislativa. Entiendo, por otra parte, también que son condiciones ideales las que uno plantea cuando, por ejemplo, se modifican la Constitución o se aprueban temas de gran relevancia política para el país por medio de instrumentos de democracia directa. Pero el propio sistema constitucional, el artículo 95 de la Constitución, señala que la participación de los ciudadanos se regirá a los principios de igualdad, de deliberación pública, de autonomía, de respeto a la diferencia, de respeto a la interculturalidad. Y en este sentido, bueno, todos los ciudadanos y, por supuesto, los órganos del poder público deben propender a generar las condiciones adecuadas para que la ciudadanía pueda estar plenamente informada. Podemos decir que la gente que ejerció la iniciativa coordinada por parte del Comité de Reinstitucionalización, bueno, cerca de 370,000 personas que ejercieron esta iniciativa, diríamos que tienen más conocimiento que otros, ¿ya? Pero finalmente los que son llamados a las urnas son cerca de 14, 15 millones de ecuatorianos que están en posibilidades de votar. Entonces ahí viene ese ejercicio por parte de los poderes públicos y de los ciudadanos
para tratar de, más allá de la campaña política, poder difundir adecuadamente los contenidos y que la gente participe de manera informada en el proceso electoral. No olvidar que la Constitución del 2008 entró en vigencia a través del 64% de los votos válidos que la ocuparon en su momento. Tenía un alto grado de legitimidad. Y es importante esto también de cara a el efectivo cumplimiento de las reformas constitucionales que se vayan a implementar en este caso, que tengan una participación activa de los ciudadanos plenamente informada. De ser el caso, por supuesto que conciten el aval mayoritario. ¿Usted creería entonces que se puede no solo entonces usar la campaña, exigir a los candidatos que se pronuncien sobre esto y tomen partido sobre la reforma? Tendría que ser así también, sin duda. Porque es una forma de popularizar el tema y de encontrar, a más de los 3 temas esenciales que hemos conversado aquí, hay otros también que hay que tomarlos en cuenta, doctor Benavides. Sí, tendrían que dar cuenta de sus posiciones al respecto, más allá de que, como decimos, la modificación, por ejemplo, de la legislatura en 2 cámaras todavía tendría que esperar hasta el 2025. La aplicación. El Consejo, así es, la elección, ¿no es cierto? Cuando se elija... Lo del Consejo sí quedaría eliminado. Es inmediato, así es. Justamente como señala la propuesta y lo que señala en el informe de la Comisión de Enmiendas, bueno, lo que se busca es evitar la duplicación de funciones. Y por otra parte, bueno, todos estamos involucrados en este proceso, las universidades, los medios de comunicación y en general la ciudadanía, para informarse sobre los aspectos relevantes que contiene esta propuesta. Creo que lo importante realmente en esto es que es un proceso inédito por provenir una iniciativa de los ciudadanos y por otro lado tratar de matizar aquellos aspectos exacerbados del sistema presidencial que tanta crítica han tenido ya en aplicación, ¿no? Sí. Economista Cabezas, entonces una de las tareas más que se le podría pedir es cómo difundir entre el primero y el segundo debate los textos que se van a debatir en la asamblea, cómo tener mayor conocimiento, a más de los que ya digamos están en el debate público, cómo hacer más accesible a los ciudadanos en general la propuesta y el debate parlamentario. ¿Usted tiene alguna propuesta, hacerlo a través de la legislatura? Los medios de comunicación estamos en esto, ¿no? Estamos trabajando con visión y claro, eso tiene que traer también una propuesta de quienes la promueven y de quienes la tratan, economista. Efectivamente, es una gran responsabilidad el difundir de manera adecuada esta propuesta. Además, Francisco, creo que hay que tener la claridad de que la mayoría de los ecuatorianos de este rato más bien tienen otro tipo de urgencias, aspiran de que los candidatos hablen sobre el soluciones trabajo, concretas economía, a los problemas de trabajo, de empleo. Entonces, no sé qué tan interesante, más allá de la responsabilidad que hay que tener sobre la difusión, no sé qué tan interesante puede ser para el ecuatoriano común que va a asistir a las urnas un debate sobre este, que es un tema un poco más especializado. O sea, definitivamente no es un tema que va a ser el tema común de tratamiento entre la ciudadanía mayoritaria que va a asistir a votar el día 7 de febrero. Entonces, creo que es muy importante la difusión, pero no sé qué tan vendible políticamente puede ser para un candidato este tema, porque definitivamente la ciudadanía este rato tiene otras urgencias, tiene otras unas necesidades de respuestas, claro. Las respuestas políticas van por otro lado este momento, la economía, la seguridad social, claro, todo eso tiene que tener una respuesta política. ¿Cómo llevar en 2 andariveles entonces esta propuesta que es de reforma trascendente, pero que claro, no son lo más urgente? Definitivamente tiene que hacerse una difusión completa por todos los medios posibles, con la información clara y objetiva, y más bien aterrizar, yo diría, estos cambios a un mensaje ciudadano. En el caso, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, su eliminación va a representar un ahorro de $15 millones al año, que es su presupuesto, por decir de alguna manera, claro. ¿No es cierto? Y no va a generar los problemas que ha generado.
Claro, y las atribuciones quedan repartidas entre otras instituciones existentes, como es la misma Procuraduría para lo que es el control social, la misma Defensoría para el tema de participación ciudadana y la designación de autoridades, que ya quedaría en el ámbito del legislativo. Entonces, hay que tener la claridad total, dar toda esa información y hacer entender a los ciudadanos de que sin ser los temas que ellos quieren oír, porque no son los que van a solucionar sus problemas de empleo, de educación, de salud, sin embargo, son temas que en el largo plazo van a ayudar a una mejor estabilidad del gobierno finalmente, y eso es lo que necesitamos, un gobierno más estable, con instituciones con más confianza, con más solidez, que permitan tener un ejercicio del poder de manera adecuada y con todos los respaldos de las instituciones que están en este momento inmersas en estos cambios importantes. Yo quiero agradecerles, pero además comprometerles para de este primer acercamiento y al debate, a ver cómo se desarrolla, comprometerles a analizar ya más en profundidad los temas que se están tratando, las propuestas, porque creo que la ciudadanía, como ustedes dos han acordado, debe estar informada y debe tener una propuesta. Así es que queremos agradecer a la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Reformas a la Constitución, y al doctor Jorge Benavides, constitucionalista y decano de Derecho de la UTE. Muchísimas gracias a los dos por esta participación y este acercamiento. Luego de este diálogo venimos con otro más en un corte. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al